Como dice, Él nos rescató y somos para su alabanza y su adoración. Amén. Damos gracias a Dios también, como hemos dicho, este mes es el mes de la wesleyanidad, donde conmemoramos este tiempo que el Señor puso en este hombre John Wesley y fue el fundador de la iglesia wesleyana. Amén. Y no es que lo adoremos a Él ni pensemos que es el que nos va a salvar. Nos conmemoramos toda esta enseñanza que Él dejó tan buena, con la cual hoy podemos aprender más del Señor a través de sus enseñanzas, los sermones que dejó Él. Y para mí es un honor y un placer poder compartir de la palabra del Señor. Amén. Sabemos, como dice su palabra, primero nos llega a nosotros y después va al pueblo del Señor. Amén. Traje este póster que está ahí en pantalla, no sé si podré ampliar mejor. Es algo que el pastor mandó ayer, me pareció muy pertinente para mostrar esta doctrina o esta enseñanza que nos dejó Juan Wesley sobre la salvación. Mientras el pastor lo cuadra. Listo, hermano. Entonces ahí dice doctrina wesleyana aclarada. Lo que creemos acerca de la salvación. Esto lo tomé de la pastora que ayer el pastor nos mandó al grupo. Es algo bien elaborado por esta pastora, un resumen. Y me pareció muy pertinente, como le digo, hermano, para la enseñanza. Sabemos que nuestro fundador, pastor John Wesley, esta es lo que dice aquí, santidad a Jehová. Era su mayor parte. Entonces hoy lo que quiero traer a nuestra colación es, lo tomé de las obras de Juan Wesley, del tomo 1, sermón 1. Dice, la salvación por la fe. Amén. Sabemos que esto está trillado, todos sabemos el versículo, incluso todos no lo sabemos. Efesios capítulo 2, versículo 8, perdón. Y dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Padre que está en gloria, te damos gracias, Señor, en este momento. Presentamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, que es compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que está en este lugar, Señor, que propuso en su corazón venir a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú obrando, hablando conforme a tu santa voluntad, Señor. Que no sea en mi carne, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor Jesús. Pero, Señor, te pido que esta enseñanza llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y lo atesoremos, Señor Jesús. Y como dice tu palabra, que no seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores, Señor. La pongamos en práctica, Señor, donde estemos cada día, Señor, en nuestro trabajo, en los estudios, Señor, donde laboremos, Señor Jesús. Seas tú el que obre, Señor, conforme a tu santa voluntad, Señor. Te pido, Señor, cada hermano, Señor, sea escuchando tu palabra y atesorándola conforme a tu santa voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, hermano, un texto muy conocido, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Aquí nos narra que la salvación es una obra completamente divina. No se obtiene por méritos humanos, ni por buenas obras, sino por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo. Esto quiere decir que no es por nuestros esfuerzos, que no es por lo que hayamos conseguido o lo que hayamos estudiado. A veces piensan que las personas estudiadas son las que tienen como ese privilegio de pronto llegar a la salvación. Creemos que es un don divino. Dice que por gracias sois salvos. Eso es algo del Señor. No es que nosotros nos lo merezcamos. Es
una gracia recibida de Dios mediante Jesucristo. Esto para saber qué es salvación, porque a veces nos preguntamos, ¿salvación qué es? ¿Eso qué será? Yo aquí encontré una definición muy pertinente, muy importante. Dice que la salvación es el rescate espiritual que Dios ofrece a la humanidad para liberarla de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. O sea que esto es lo que Dios nos ofrece. Nos libera del pecado y nos da vida eterna, amén. O sea, nos libera también de la muerte eterna, porque sabemos que si no tenemos esta gracia que el Señor nos da, la desperdiciamos, no la queremos en nuestros corazones, vamos a sufrir una muerte eterna. Aparte de la muerte física que tenemos aquí, debemos ser conscientes que hay una segunda muerte que habla la Biblia, que es la condenación. Amén. Y por eso el Señor hizo esta obra allí en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos por medio de su sangre esa salvación tan preciosa. Dice, la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Sabemos que la gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? Nos ha enseñado varias veces que gracia es algo inmerecido, que no merecíamos, pero en su infinita misericordia el Señor nos la ha regalado. Dice que todas las bendiciones que posee el ser humano proceden de la gracia divina. Desde la creación hasta la vida diaria, todo es un don inmerecido de Dios. O sea que nosotros lo que consigamos, lo que tengamos en esta tierra, no es por nuestros esfuerzos, ¿cierto? Porque el Señor es el que nos da el poder, la autoridad para conseguir, para trabajar, para estudiar. Todo lo que usted consiga, tanto intelectual como económica o físicamente, es de parte de Dios. No somos nosotros los que estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Es el Señor quien en su infinita misericordia lo hace. Vamos a ver Génesis 2:7. Allí donde empieza a verse desde allí la gracia del Señor. Un hermano que nos lo pueda leer. Génesis 2:7. Gloria al Señor. Bueno, aquí dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Desde allí empieza la misericordia de Dios, ¿cierto? Nos da el soplo de vida a través de nuestro primer padre que es Adán, ¿cierto? Entonces lo que veníamos diciendo que como la salvación es un regalo del Señor, vemos que la vida también es un regalo del Señor, ¿cierto? El Señor nos da la vida como un regalo. Vemos que también desde ese momento también empieza a tejerse lo que es la estrategia para la salvación del hombre. Porque vemos más adelante, después de allí de Génesis, más adelante vemos que el hombre cae, ¿cierto? El primer Adán es engañado por Satanás, que el Señor lo reprenda, y cae. ¿Por qué? Porque así como existía, él estaba en su Edén, él tenía la libertad, porque el Señor le dijo, puedes comer de todo menos de este árbol, de este fruto. O sea que él tenía ya el libre albedrío, ¿cierto? Podía tener decisiones libres. Y tomaron una decisión incorrecta, que fue hacerle caso a la serpiente o al Satanás. De comer del fruto que el Señor le ha dicho que no comieran, desobedecieron. Y empieza, desde allí donde comienza a ponerse en marcha el plan de salvación para la humanidad. Cuando falla este primer Adán, ¿cierto? Empieza a ponerse en marcha este plan de salvación para toda la humanidad. A pesar de que el Señor tuvo misericordia y no los eliminó, sino los sacó del huerto, pero vemos que hay consecuencias, ¿cierto? Por este pecado hubo consecuencias que hasta el día de hoy la sufre todo ser humano, ¿cierto? Porque este pecado
que llamamos el pecado original, ha venido de generación durante todos los siglos, hasta el día de hoy, afectando a las personas, afectando la humanidad. Y entonces el Señor, vemos que ese plan viene y se consuma en la cruz del Calvario, ¿cierto? Lo que se perdió en el Edén, lo volvemos a tomar en la cruz, amén. Porque el Señor allí nos vuelve a entregar la salvación, un regalo inmerecido, un don inmerecido. Lo que decía ahorita de que nosotros todas nuestras obras son hechas, son por Dios, lo podemos confirmar en Isaías 26:12. Isaías 26:12. Allí confirmamos que lo que lo que hacemos con nuestra mano, las obras de nuestra mano, lo que nosotros hacemos es de parte de Dios. Dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y todas son todas, ¿cierto? O sea que nosotros no tenemos capacidad para hacer nada. Todo lo hace el Señor, amén. Pero es que a veces nos gloriamos de lo que de pronto hacemos, pero sabemos que todo es porque Dios lo permite. Allí en Isaías el Señor lo está confirmando. Isaías decía, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y allí en Romanos 3:23, que es un texto muy conocido, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Esto es lo que pasaba ante no hubiera habido un plan de salvación. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había salvación para nadie, en otras palabras. Pero gracias al Señor, el Señor tuvo misericordia, Dios tuvo misericordia y se activa el plan de salvación desde el Edén. Algo muy importante que vemos que durante lo que es la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, estamos viendo el plan de salvación que Dios empieza a hacer para la humanidad. Les quería comentar también, hermanos, que esto que estamos viendo, este sermón de nuestro fundador, Juan Wesley, está basado en una rama de la teología, una teología que se llama sistemática. Esto quiere decir que son estudios centrados en algo que está durante el recorrido de la Biblia. Dice que organiza toda la información bíblica y la organiza por temas o doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Enseñanza. En este caso estamos viendo la doctrina de la salvación, que es muy importante, como aquí lo vemos lo veíamos en el cuadro, algo que nuestro fundador tuvo la molestia o tuvo el amor por poner a explicarnos la salvación desde el principio. Y esta teoría sistemática, entonces los temas que coge, por ejemplo, si vamos a estudiar sobre Dios, ¿cómo se llama esa teoría? Se llama teología propia. Si vamos a estudiar sobre Cristo, todo lo de Cristo en la Biblia, se llama cristología. Y si yo voy a estudiar qué es el Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se llama neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Ahora, el estudio de la salvación, que es la que estamos viendo hoy, que nos enseña nuestro hermano Juan Wesley, se llama soteriología. Amén. La soteriología es la ciencia que estudia sobre la salvación en toda la Biblia. Y si hablamos de la iglesia, se llama eclesiología, durante todo recorrido de la Biblia. Y si vamos a hablar de los últimos tiempos, que a mí me encanta ver de eso se llama escatología. Y también está desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis lo encontramos, esta escatología sobre los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, hermano, esto es algo que está en la Biblia y nuestro fundador Juan Wesley se dio a enseñándola paso a paso. Entonces estamos hablando lo que dice el versículo de Efesios 2:8, que por gracia soy salvo
por medio de la fe. Entonces, para ser salvos hay un medio, ¿cierto? ¿Y cuál es? La fe, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que no vamos a ser salvos sino por la fe. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál fe es la que salva? Allí nuestro fundador explica, nos da es decir, como tres formas de fe, podemos llamarlo. Dice que la fe, que llamamos que no es la fe de los paganos. Ahora, ¿quiénes son los paganos? Son las personas que no han creído en el Señor. Vemos que estas personas, usted habla con alguno que no es cristiano, declara, yo creo en Dios, yo creo que el Señor es bueno, que nos da cosas, sí, todo bien. Y creo que con eso es suficiente para ser salvo, no necesito ir a una iglesia, ¿cierto? Es lo que dicen mucho, lo que uno escucha mucho en la calle, ¿cierto? Dicen que no hay necesidad de estar asistiendo a una iglesia para poder llegar a ser salvos. ¿Y ustedes creen que eso es verdad? ¿Verdad que no? Dice que es una creencia natural. Esa creencia la tenemos todos, así como cuando estábamos en el mundo, usted sabía que había un Dios, que todo lo hizo. Usted por medio de la creación ve, alguien hizo esto tan ordenado, ¿cierto? Alguien tuvo que haber estado detrás de todo esto, porque eso con esas teologías que a veces llegan a decirnos que hubo una explosión y que de esa explosión todo quedó ordenado, eso es algo que no cabe en el pensamiento pues de lo que hemos visto, las cosas, de lo que dicen, ¿cierto? De la evolución. Son cosas que dicen que eso no es una verdad. La verdad que todo lo creó el Señor, ¿cierto? Como dice Génesis 1:1, es una afirmación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una afirmación. No lo está diciendo sino el Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tuvo que haber una explosión, no tuvo que haber una evolución, sino el Señor formó todo. Entonces, como lo venía diciendo, esas creencias son unas creencias que son naturales. Y vemos que todo tiene una creencia, incluso una persona que no ha conocido a Dios sabe cuando hace una cosa bien y cuando una cosa está mal. ¿Por qué? Por la conciencia moral, ¿cierto? Usted sabe cuándo hace una cosa bien y cuándo está una cosa mal. Usted sabe que si coge algo a escondidas, se lo robó. Lo hace a escondidas, ¿por qué? Porque sabe que está mal, ¿cierto? Es algo en la conciencia moral de la persona. Otra cosa, o por la historia. Históricamente usted también escucha de un Dios y es algo natural que usted dice, sí, creemos en un Dios, pero esa fe no alcanza para la salvación, hermano. Esa fe no alcanza para la salvación. Y miremos lo que nos dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario acercarnos a Dios, pero en fe. Amén. Y entonces ¿qué es fe? Allí en el 11:1 nos enseña qué es la fe. Hebreos 11:1. Fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Esa es la primera que nos enseña que esta fe no nos salva. Una fe como la que creen los paganos. Es imposible llegar a la salvación con esta fe. La segunda fe que Él nos habla es la fe de los demonios. Dice que los demonios reconocen que en Cristo, ¿quién es Cristo? Pero no confían en Él para su salvación. Como lo dice Lucas 4:34. Esa es la historia de cuando el Señor libera a un endemoniado y mire lo que dicen allí. Dice, diciendo, ¿quién? Los demonios hablaban. Decía, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, es el santo de Dios. ¿Sí ve? Los demonios también saben quién es el Señor. Satanás sabe quién es Dios, pero eso no les alcanza para ser salvos.
Ellos tienen una fe, pero no alcanza. Lo mismo que dice en 1 Timoteo 3:16, hablando de este mismo tema, de la fe que tienen los demonios. 1 Timoteo 3:16, ¿sí? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y visto por los ángeles son los ángeles que fueron caídos, ¿cierto? Los que están acá en la tierra, ellos también vieron al Señor. O cuando el Señor se le presenta allí, dice que los demonios tiemblan y creen, ¿cierto? Cuando en Gálatas creo que habla de esto. Y entonces vemos que esa fe no alcanza tampoco para una salvación. Dice que los demonios creen en estas verdades, pero no puede ser una fe transformadora. Estamos viendo dos clases de fe. La de los paganos, o las personas que no creen en el Señor, que dicen que son buenas. Hay algunas que se dicen que yo soy bueno, yo no hago nada malo. Creo que con esto me alcanza para llegar al cielo, ¿cierto? Y vemos que los demonios también creen y tiemblan, pero eso no les alcanza para ser salvos porque no aceptan al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cuál es la verdadera fe que nos salva. Dice que la fe que nos salva es una confianza total en Jesucristo, en su muerte y resurrección, ¿cierto? No solamente es creer, es tener la confianza en Jesucristo, en su muerte y resurrección, como lo dice Romanos 10:9, un versículo bien conocido también. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí ve? Estamos viendo allí a través de la Biblia cómo se obtiene la verdadera salvación, ¿cierto? La verdadera fe salvadora, perdón, la fe salvadora. Y Romanos 4:25 también tiene algo que nos puede hablar sobre esto. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones, aquí quiere decir entregado por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Amén. O sea que esa es la fe que nos puede salvar. La fe en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección. Es la única que nos puede salvar. Dice que la salvación no es solamente no es solamente futura, la salvación no es solamente para el futuro, como a veces pensamos o muchos piensan. Que creemos en el Señor Jesucristo, como dice allí, con todo confesamos, pero pensamos que esa salvación va a ser para cuando Él venga, ¿verdad? Muchos pensamos que la salvación empieza cuando ya no estemos en esta tierra, o hemos partido con el Señor, o venga el Señor, ¿cierto? Pero vemos que por la Biblia que no, que esa salvación no es solamente futura, comienza aquí y ahora para el que cree. Amén. ¿Por qué? Mire lo que dice, lo que leíamos en Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Allí está en tiempo presente. Por gracia sois salvos. No dice seréis salvos en futuro. Dice, por gracia sois salvos ahora. ¿Sí? Amén. Y no seréis salvos para un futuro. O sea, desde el momento que nosotros recibimos al Señor, le creemos que Él murió, que Él fue a la cruz por amor, por salvarnos, pero que resucitó para justificarnos, como dice en Hebreos, allí en donde leíamos ahorita, vemos que es la gracia del Señor y que desde allí empezar a vivir una vida santa delante del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esa salvación? Dice que la salvación libera del pecado. La obra de Cristo tiene como propósito principal salvar a las personas del pecado. Esa es la obra principal del Señor cuando vino acá al mundo, a salvar las personas del pecado, a todos nosotros. Como dice en Mateo 1:21. Vamos a ver qué nos dice Mateo 1:21. Allí nos narra cuando el ángel se le aparece
a María y le dice, ¿qué le dijo? Y darás a luz un hijo. Ahí está hablando el ángel del Señor. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y allí también podemos decir, este versículo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Amén. Entonces vemos que a eso vino el Señor, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde cuando el ángel estaba hablando con la Virgen María, le estaba dando esta ordenanza, le dijo que se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces esto es lo primero que hace la salvación. Nos libera del pecado. Y dice, ¿pero de cuál pecado? Nos alcanzan para varios, hermanos. Empezando con el pecado original, ¿cierto? El pecado que todos tenemos por la caída del primer Adán, ¿cierto? Sabemos que todos tenemos un pecado original. Y con esta muerte del Señor nos libera de ese pecado. Empezando con ese. El otro es los pecados cometidos. ¿Cuántos no hemos cometido pecados? Que alcen la mano, ¿cierto? Esos pecados cometidos también el Señor nos los borra, nos los quita, amén. Dice, la culpa del pecado, que somos culpables de estos pecados, por eso merecemos la muerte, como decíamos ahorita, en Romanos 3:23. Dice, el poder del pecado sobre la vida, o sea que ya el pecado no nos va a gobernar, ni vamos a vivir más como con esa carga de que, ay, es que yo ahora me siento culpable. Si nosotros sentimos eso, es porque nos hemos entregado nuestra vida realmente al Señor, ¿cierto? Porque eso ya nosotros ya como cristianos, como hijos de Dios, no podemos estar diciendo que nos preocupa que no seamos salvos, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener las certezas como hijos de Dios que somos salvos. ¿O cuántos lo creen? Amén. Porque muchas veces usted es salvo y como que queda en pausa y comenzamos a mirar para todos lados, ¿cierto? ¿Será que yo soy salvo? Entonces estamos diciendo que lo que el Señor hizo en la cruz no sirvió de nada. Tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón de esa salvación. Amén. Sabemos que no somos santos. No estamos diciendo que somos santos, estamos diciendo que somos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor fue a la cruz y si nosotros creemos que Él fue y resucitó, entonces creemos que somos salvos. Amén. Él nos libró de todos estos pecados, tanto el pecado original, lo que cometimos, la culpa de pecado y sobre todo cuando tenemos esa pesadez de que estamos pecadores todavía. Sí somos pecadores pero arrepentidos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. También decimos que la justificación es por la fe. Dice, el creyente es declarado justo delante de Dios, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Porque como dicen, la salvación no son por obras. Dice allí en Efesios 2:9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea que la salvación no es por obras para que nadie gloríe, porque la única gloria es del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tal que esto fuera por obras? Imagine usted cómo sería este mundo, ¿cierto? Pero gracias a Dios es por la gracia del Señor que somos salvos. Amén. Entonces, incluso en el siglo XVIII, cuando hablaba el pastor allí en aquel tiempo, la enseñanza que había bastante en esta iglesia era que las obras eran las que salvaban. Pero después vemos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, da revelación a nuestro fundador y entiende la palabra y comienza a predicar otro sermón, ¿cierto? Como el que nos estoy dando esta mañana, que es el sermón de la salvación, según esta soteriología que nos deja Juan Wesley. Amén. Entonces vemos que la misma palabra del Señor nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. He escuchado ahorita el testimonio, hablaba con alguien y me decía que había cierta persona que le gustaba hacer estos regalos, pero entonces los publicaba, que lo entregaba a personas y entonces eso hacía como un show de lo que estaba haciendo, que con eso ya alcanzaba para la salvación, que con esas obras que ya hacía ya alcanzaba llegar al cielo. Y está muy equivocada esa persona, ¿cierto?
porque no son por obras, para que nadie se gloríe, porque la única gloria es para el Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos que la justificación es por la fe. Gloria al Señor. Como lo dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como ahorita el pastor nos estaba dando el relato. Todo el que iba a un madero era considerado maldito, ¿cierto? Y a pesar de que el Señor nunca tuvo pecado en él fue a un madero por nosotros, por amor, por hacer esa obra grande para podernos dar justificación delante del Padre, amén, para hacernos justos. Entonces, hermano, esto es algo que el Señor hizo muy importante para la humanidad. Y hoy en día la humanidad no ha entendido este mensaje que el Señor dejó ahí en la cruz. A veces piensa que solamente el mensaje es conmemorar en Semana Santa, que es lo que hacen, ¿cierto? Y en ese momento uno ve romelías por todos lados de gente pensando que solamente ese día que van a encontrar y van a encontrar la salvación. Pero damos gracias a Dios que nosotros hemos comprendido que es la vida diaria que nosotros vivimos, cómo la vivimos y en quién hemos confiado para poder llegar a esa salvación tan grande, ¿cierto? Que Él nos ofrece. Como dice Romanos 8.1, dice Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Que es conforme a la carne y conforme a lo que nos dice el mundo. A veces queremos vivir más a lo que dice el mundo que a lo que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces no hay condenación para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no conforme a este mundo pecador, que cada día vemos que va al precipicio, ¿cierto? Lo pedimos por misericordia para que muchos alcancen esta salvación tan importante, porque no han entendido todavía esa condenación eterna que hay para el que no cree. Pero gracias a Dios el Señor nos da esa sabiduría a nosotros para poder llegar a ella. Dice, la justificación elimina la culpa y restaura la relación con Dios. Amén. Cuando nosotros somos justificados por medio de Jesucristo, vuelve a restaurar esa relación con el Señor que perdimos allá en el Edén. Porque acuérdense que en el Edén el Señor era, podemos decir, amigos de Adán y Eva, ¿cierto? Él decía que caminaba con ellos en el huerto del Edén y hablaba con ellos. Esa comunicación se perdió, se rompió cuando hubo el pecado, porque por el pecado entró, por esta falla que ellos tuvieron, entró el pecado y la muerte al mundo. Amén. Entonces aquí cuando nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a tomar esa relación con Dios. Dice, la justificación elimina la culpa y restaura la relación con Dios. Qué importante esto, ¿no? Que sepamos que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y verdaderamente tenemos un arrepentimiento y no un remordimiento, porque a veces muchas personas no tienen arrepentimiento sino remordimiento de lo que hicieron, ¿cierto? Pero no se han arrepentido verdaderamente del pecado. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, nos justifica el Señor delante de Dios y podemos volver a tener relación. ¿Cómo? En nuestra oración, cuando dice el Señor, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, ¿te recompensará dónde? En público, ¿cierto? Él lo promete, pero cuando hay una relación. Amén. Cuando leemos todos los días la palabra, cuando la escudriñamos, ¿cierto? Cuando vemos qué quiere decirnos el Señor a nuestras vidas, qué mensaje trae este día para nosotros. Cuando escuchamos, por ejemplo, como el pastor que nos manda estos mensajes diarios, estas devocionales diarios, es importante uno, por lo menos, escuchar estos mensajes y atesorarlos. En este tiempo del mes de la huelellanidad he escuchado prácticamente todos los mensajes y han sido de bendición, donde pastores por medio del Espíritu Santo y a través de las enseñanzas de nuestro fundador Juan Huelde traen unas enseñanzas preciosas para nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar en comunión con el Señor para poder restaurar esta relación que se perdió allí en el Edén. Dice que la salvación nos libera del temor.
El creyente deja de vivir bajo el miedo al castigo y comienza a relacionarse con Dios como Padre. Lo que le decía ahorita, somos cristianos y a veces tenemos miedo. ¿Será que sí me voy a salvar? Tenemos ese miedo al castigo, pero a veces no entendemos, pero ¿por qué siento miedo? O sea, ¿por qué es que no nos hemos arrepentido genuinamente, cierto? Aquí esto me trae a colación cuando dice la enseñanza que trajo nuestra hermana Elizabeth la vez pasada sobre, nos trajo a colación a que se subió en el árbol, Saqueo. Saqueo se subió al árbol para ver al Señor y vemos que el Señor le dijo, bájate porque ha llegado la salvación a tu casa, ¿cierto? Y de allí este hombre se convirtió, incluso devolvió lo que se había robado, cuadruplicado, dice la palabra del Señor. Entonces dejó de vivir bajo el miedo, se despojó de todo ese pecado y empezó a creer al Señor, ¿cierto? Entonces dice, el creyente deja de vivir bajo el miedo y el castigo y comienza a relacionarse con Dios como Padre. Porque qué bueno es nosotros acercarnos al Señor y poderle hablar como un Padre, ¿cierto? Decirle, Señor, esto, Señor, aquello. No solamente para pedir, sino también para adorarlo, ¿cierto? Primero hay que adorar al Señor sobre todas las cosas, como dice el primer y grande mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Dice el primer grande mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos libera del temor, cuando esta salvación nos libera, podemos acercarnos al Padre sin temor y relacionarnos con Él, como dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Mire qué importante esto, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, hemos recibido un espíritu de adopción, el Señor nos adopta, ¿cierto? Porque sabemos que no éramos el pueblo del Señor, éramos los gentiles, pero el Señor en su infinita misericordia nos adopta como su pueblo, ¿cierto? Y dice, por el cual clamamos, Abba Padre. De lo importante de esto, hermano, que cuando nos liberamos de ese temor, podemos acercarnos a Dios en verdad. Y también lo declara el 8:16, Romanos 8:16, el siguiente. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tenemos esa relación íntima con el Señor. Amén. Y Romanos 5:1 también es importante para tener esa confianza. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe, amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que la fe produce seguridad, paz y esperanza. Cuando tenemos una verdadera fe, se nos produce paz, seguridad y esperanza. ¿De qué otra cosa de qué otra cosa hay salvación? ¿O de qué hay salvación? Dice, la salvación libera del poder del pecado. La fe verdadera transforma la conducta, ¿cierto? Cuando hay una fe verdadera nos transforma la conducta. Como dice 1 Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Mire este versículo tan importante, hermano. Dice que todo aquel que permanece en él no peca. O sea, que nosotros como creyentes no debemos pecar, ¿cierto? Dice, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué tremendo, ¿no? Si conocemos al Señor no vamos a pecar porque sabemos que tenemos que huir del pecado, ¿cierto? Huir, como lo hizo José en un momento. Y dice el 3:9, pastor, 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Y la simiente de Dios no peca, dice. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y uno dice a veces que es difícil, ¿cierto? Pero la palabra lo dice, o sea que nosotros podemos alcanzar eso, ¿cierto? Si lo dejaron escrito en la palabra, es porque se puede, hermano. Si no, no hubiera quedado escrito ahí, no hubiera quedado plasmado. Y de todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Y todo aquel que permanece en él, no peca. Amén. Dice que esto no significa perfección absoluta, sino que el creyente ya no vive dominado por el pecado, ni lo practica deliberadamente. O sea, que es practicado deliberadamente. O sea, que usted sabe que está cometiendo un pecado y usted lo sigue haciendo. Y pido perdón esta noche, le digo, Señor, mire, comete, pero mañana vuelvo y lo hago. Eso es pecar deliberadamente, ¿cierto? Usted sabe que está haciendo algo en pecado y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Por ejemplo, cuando hay hogares que no se han casado, saben que están en pecado, pero no toman como una corrección y siguen en ese pecado, ¿cierto? O alguien que está viviendo en adulterio, en algo que está en fornicación, o alguien que es mentiroso, que son impulsivos a decir siempre mentiras, ¿cierto? Lo llamamos mitómanos. Y al último hasta ellos mismos se creen las mentiras. Tan tremendo que una persona mitómana se cree hasta después las mentiras que ellos dicen. Entonces eso es pecar deliberadamente, sabiendo que lo estamos haciendo y lo estamos cometiendo y cometiendo, como si no nos importara. Entonces, qué importante, hermano, tener en cuenta 1 Juan 3:6 y el 3:9. Son versículos claves para cuando nosotros de pronto tengamos alguna tentación, sabemos que no podemos pecar, no practicamos el pecado. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Dice, la salvación incluye una nueva vida espiritual. En Juan 3:3, pastor, por favor, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Esta es la historia de Nicodemo, ¿verdad? Dice que Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Podré yo entrar en el vientre de mi madre? Entonces el Señor le dice, no, el que no naciere, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede nacer del Espíritu, ¿cierto? Entonces, vemos esta historia de Nicodemo que pensaba que era como un nacimiento físico, pero el Señor está diciendo que es nacer de nuevo, es del Espíritu, o sea, un arrepentimiento total. No puede ver el reino de Dios. Tremendo, hermano. Dice, y lo que dice 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? La enseñanza de la palabra del Señor, amén. Que no nos enseñen con errores, que la podamos escudriñar por medio del Espíritu Santo, para que no haya errores. Porque hay enseñanzas que son erróneas, todos sabemos, ¿cierto? Que hay personas que vienen con enseñanzas erróneas y unas cosas que no están escritas en la Biblia, que no están en la Biblia, o mal interpretadas, porque a veces también son malas interpretaciones que nos traen para enseñarnos y nosotros a veces caemos en los errores de creer en estas cosas que la palabra no las está diciendo. Otra cosita que dice que el creyente comienza un proceso continuo de crecimiento espiritual hasta parecerse más a Cristo. Amén. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Dios, que es el Señor Jesucristo, perdón. Entonces, qué importante es poder consumir de esta leche no adulterada. No dice que la fe produce buenas obras. La fe produce buenas obras. Dice en ese tiempo había una objeción y decía que por fe, que la salvación por fe elimina las buenas obras. Y allí Juan Welder dice que sucede exactamente lo contrario, dice Juan Welder, a lo que afirmaba en ese tiempo. Que cuando la persona ya la fe por la salvación era por fe, se eliminaba las buenas obras. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 3:31.
Vamos a decir, ¿verdad?, que la fe produce buenas obras. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, dice. O sea, por la fe no vamos a invalidar lo que el Señor enseñó en sus tiempos antiguos, sino que la va a confirmar como lo dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, esta corta enseñanza que el Señor nos trae a través de nuestro hermano Juan Huelde, el fundador de la iglesia, es para que nosotros la tengamos en cuenta, hermano. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos que tener eso en nuestro corazón. Dice, esa verdad constituye el fundamento de todo el sermón. La gracia es la fuente de la salvación y la fe es el medio por el cual el creyente la recibe. La gracia es la fuente de la salvación y la fe es el medio por el cual el creyente la recibe. Amén. Ese es como lo que resume nuestro hermano Juan Huelde. Amén. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor este día. Decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiera que seamos verdaderamente hijos de Dios, que aprendamos a vivir conforme a su santa voluntad. Amén. Padre que está en gloria, te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana, por tu voluntad, por tu amor, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que quede sembrada en nuestro corazón. Pido que cada hermano que está en este lugar, Señor, sea tú, Señor, poniendo esta palabra en su corazón, que sean hacedores de tu palabra, Señor Jesús, que podamos llegar a la verdadera estatura tuya, Señor Jesús, a que creamos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Tú nos salvaste, nos justificaste, Señor, por esa muerte allí en la cruz del Calvario, la resurrección tuya, Señor. Gracias, Señor, porque esa ha sido tu voluntad, Señor Jesús. Sabemos que allí, cuando Adán peca, Señor, perdimos esa comunión contigo, Señor, pero allí en la cruz, Señor, fue restaurada, Señor Jesús. Lo que perdimos en el Edén, lo podemos recuperar en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por esa acción tan especial para con nosotros, Señor. Te doy toda la honra, la gloria, Señor, solo tú la mereces, Señor, porque no es con obra, Señor, que nos vamos a ganar la salvación, Señor. Es por tu gracia, Señor, ese don inmerecido de nosotros, Señor, ese amor inmerecido tuyo hacia nosotros, Padre. Señor, muchas gracias te doy, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada hermano que está aquí, Señor, que esta enseñanza le quede en su corazón, Señor, la pueda comprender, la puedan, Señor, deleitar y aplicarla, Señor Jesús, para la honra y gloria tuya, mi Rey. A ti sea toda la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.